Bueno, chicos, como les decía hace un minutico, si tienen alguna duda respecto a la clase de la clase pasada, este es el momento para que la aclaren y antes de que comencemos con el tema nuevo que está pensado para hoy, que es el estudio de la trigonometría. O incluso de la primera clase, si tienen dudas respecto a algún caso de factorización, de logaritmos, funciones logarítmicas, de ecuaciones logarítmicas, vimos algo de ecuaciones exponenciales, hemos visto unas cuantas cosas en estas semanas. Funciones lineales también vimos, sistema de ecuaciones lineales, no lineales, sistema de ecuaciones mixtas. ¿Quieren preguntar algo sobre alguno de los temas vistos? ¿No? En vista de su silencio, vamos a comenzar con la clase de trigonometría. Yo no tengo dudas, dicen por aquí en el chat. Bueno, vamos a comenzar con la clase de trigonometría. Digo esto porque siempre, como les he dicho siempre, las clases están pensadas con un hilo conductor donde yo voy asumiendo en cada clase que sé lo anterior. Por ejemplo, en esta clase en algún momento vamos a factorizar y allí no me detengo mucho porque se supone que ya vimos los casos de factorización. Entonces, por eso les pregunto que si tienen alguna duda al respecto. Entonces, bueno, les voy a compartir un link de internet y vamos a ir avanzando y bueno, cuando ustedes quieran, como siempre les he dicho, me pueden ir interrumpiendo y pueden ir aclarando las dudas que consideren necesarias. ¿De acuerdo? Vamos a compartir acá. Sentar una ventana. Una pestaña de Chrome. Bien. Entonces, la idea de esto es uno de tantos videos que hay en internet y la idea es que, como nos cuesta tanto escribir en esta modalidad virtual, busqué algún video que tuviese algunos elementos que me fuesen útiles y lo coloco sin audio y yo les voy a ir explicando lo que teóricamente le van a ir explicando en el video. Si ustedes después quieren el link del video, de eso hay miles en YouTube, pues se los agrego ya a la clase que siempre les comparto por medio de Canva. Bien. Bueno, lo primero es saber que todo el estudio de la trigonometría nace a partir de un círculo llamado círculo unitario. ¿Por qué llamamos a estos círculos unitarios? Bueno, porque el radio de este círculo es 1. ¿Qué es el radio de un círculo o de una circunferencia? Que no son la misma cosa. Bueno, el radio de una circunferencia es la longitud que hay desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto que pertenece a ella. Es decir, que la longitud que yo tengo desde acá, desde el centro de la circunferencia, entendiendo que el centro del plano cartesiano coincide con el centro de la circunferencia, hasta cualquier punto de ella es 1. Entonces, a una circunferencia cuyo radio es 1, decimos que es una circunferencia unitaria. Y círculo es toda la parte interna de la circunferencia, incluyendo el mismo borde de la circunferencia. Y entonces, aprovecho a aclararles eso, que muchas veces hablamos de manera indistinta de círculo y circunferencia como que si fuesen la misma cosa. Circunferencia, cuando hablamos de circunferencia nos referimos solamente a toda la línea, ¿sí?, cuyo conjunto de puntos está en una misma distancia de un punto común llamado centro. A eso llamamos circunferencia. En este caso, circunferencia unitaria son el conjunto de puntos que están de un mismo punto llamado centro y además la longitud que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia es 1. ¿Bien? Y círculo es una circunferencia y todos sus puntos interiores. Es decir, que yo me paro acá en este punto donde está el mouse y eso es un punto del círculo, pero no de la circunferencia. Esto es un punto del círculo, pero no de la circunferencia. Para que el punto pertenezca también a la circunferencia, debo estar sobre la línea. ¿Se entiende la diferencia? Entonces decimos que la longitud de cualquier circunferencia es 2pi por r. Esa es la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia. Que en otras palabras es el diámetro por pi. ¿Por qué? Porque el radio, como sabemos que es la longitud que hay desde el centro hasta cualquier punto, y el diámetro es el doble del radio, es decir, desde aquí hasta aquí hay un diámetro, o cualquier cuerda. ¿Qué es una cuerda? De una circunferencia. Es un segmento de recta
¿sí? Que toca dos puntos de la circunferencia. Puede ser aquí y aquí y a este otro. Pero además, en este caso, tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Si una cuerda me pasa por el centro de la circunferencia, estamos en presencia de un diámetro de la circunferencia. ¿Y cuántos diámetros hay en una circunferencia? Bueno, hay infinitos diámetros, al igual que hay infinitos radios. ¿Sí? Les digo estas cosas porque aun cuando no son de la trigonometría en sí misma, sé que hay chicos que son aspirantes a estudiar arquitectura y le hacen muchas preguntas reflexivas sobre diferencias entre círculo y circunferencia, longitud, área relacionadas con todas estas cosas. Entonces es bueno que tengan claro estos conceptos. Bueno, como les decía, esta es la fórmula de la longitud de la circunferencia, 2pi por r. ¿Sí? En este caso, el radio vale 1, ¿sí? Con lo cual, si el radio vale 1, entonces la fórmula de la longitud de esta circunferencia es 2pi. Es decir, que cuando yo hago el giro completo de la circunferencia, tal como se está describiendo en este momento en la flecha, es 2pi. Bien. Ahora, fíjense, allí tenemos 4 puntos que nos están marcando, ¿sí? Son puntos notables de la circunferencia. Estos puntos, que son 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0,-1, son los puntos donde se intersectan las circunferencias con el eje de coordenadas cartesianas. ¿De dónde sale? Bueno, sabemos que la primera coordenada de cada par ordenado corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje de las Y, o de las abscisas de las ordenadas, tal como les dije en la primera clase de funciones. Entonces, la primera coordenada es del eje X, es 1, porque la longitud que hay desde el centro hasta aquí en X es 1. Y es 0 aquí porque la altura del desplazamiento vertical es 0. Análogamente decimos que este punto es 0,1 porque en X es 0, no nos estamos desplazando horizontalmente y verticalmente desde el centro hasta aquí, hasta la circunferencia, es 1. ¿Por qué es 1? Bueno, porque es una circunferencia unitaria. Y análogamente tenemos los otros dos puntos de la circunferencia con menos 1 porque hacia la izquierda están los negativos de X y con menos 1 en Y porque hacia abajo están los negativos de Y. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta este momento? Sí, yo. Bueno, Entonces, ¿el valor del radio siempre es 1? sí, el valor del radio en la circunferencia unitaria siempre es 1. Ah, ok. Sí. Después ese 1 nos va a quedar tan fijado en la mente que cuando comencemos a graficar funciones, vamos a ver el por qué la imagen de la función seno y la función coseno oscila entre menos 1 y 1. Y es por eso, es porque cuando yo grafico después la función seno y coseno, la función va desde aquí, desde menos 1 hasta 1. Y esa es la imagen de las funciones seno y coseno. Y tiene que ver con el estudio de esta circunferencia unitaria. Ok. ¿Bien? Todo esto es como un entramado que, mira, vamos a ir atando hilos. Vamos a hacer lo posible para abordar lo más que se pueda aquí en trigonometría, una abreboca de cada cosa. Porque de trigonometría podemos hablar todo un año y no repetir ningún tema, para que se hagan una idea de lo extenso que puede ser. Pero vamos a dar de todo un poquito, cosa de que tengan nociones básicas de cada cosa, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta el momento? ¿O chicas? ¿No? Bueno, yo voy avanzando, voy dejando correr el video. Y bueno, en este video se pretende mostrar cuáles son los puntos notables. Fíjense cómo van apareciendo cosas. Ya teníamos los 4 puntos. Ahora me aparece aquí el famoso 2pi y aquí me aparece pi. Aquí me debería aparecer pi medio y me van a seguir apareciendo puntos que son puntos notables en la circunferencia. ¿De dónde son esos puntos? ¿A qué se originan? Bueno, porque sabemos que si yo expreso mi giro de circunferencia en radianes, desde aquí hasta aquí, el giro completo es 2pi, porque aquí decimos que la circunferencia completa es 2pi. Pero imagínense que, no sé, que alguien giró una patineta, está patinando, y giró en la patineta, hizo un giro completo. ¿Quién dice giraste 2pi? Eso no lo dice nadie. En la calle la gente dice, uy, hizo un giro de 360 grados. ¿Sí? O alguien usan de una manera errónea, además, no repitan esta frase, pero en la calle dicen, mi vida cambió drásticamente y dio un giro de 360 grados. Bueno, caramba, están diciendo una cosa, pero que no tiene ningún sentido, porque si tú giras
360 grados, quedas exactamente en el mismo punto donde estabas originalmente. Porque si tú partes desde aquí y das una vuelta de 360, estás quedando exactamente en el mismo lugar. Entonces, deberías de decir, si tú quieres decir que en mi vida, no sé, yo viví en Venezuela y me vine a Argentina y mi vida cambió radicalmente, digo que mi vida dio un giro de 180, cosa que no es cierta, porque sigo haciendo lo mismo que hacía en Venezuela. Un poco diferente, pero sigo trabajando como todos. Bien, pero a eso nos referimos cuando decimos que dimos un giro de 180. Al igual que cuando le dicen a la persona, te fuiste por la tangente. Bueno, más adelante, cuando veamos la función tangente, vamos a ver a qué se refiere ese refrán popular con te fuiste por la tangente. Yo no sé si en Argentina lo usan, realmente no lo he escuchado mucho, pero en Venezuela era muy usado el te fuiste por la tangente o se fueron por la tangente. Bien. ¿Qué más puedo decirle? Bueno, entonces, entendiendo que el giro completo es de 2pi, yo tengo que establecer o voy a establecer una analogía entre los grados sexagesimales, que es cuando decimos 10 grados, 20 grados, 30 grados, y los grados expresados en radianes. Entonces, el giro completo de la circunferencia ya sabemos que es 2pi y está marcado aquí a la derecha. ¿Sí? Medio giro de la circunferencia, 30 grados, y lo expresamos en radianes como pi, que es la mitad. ¿Cuál es la mitad de 2pi? Es pi, ¿verdad? Ahora, si yo no quiero expresar solamente esto, sino la mitad de este giro de 180, que es 90, aquí son 90 grados. Y la mitad de pi, ¿cómo la puedo expresar? Como pi entre 2. Muy fácil. ¿Sí? Ahora, la mitad, si yo quiero saber el ángulo que está en la mitad de los dos ejes coordenados. Bueno, la mitad de pi entre 2 es pi entre 4. ¿Sí? Entonces, yo a partir de este pi cuarto voy a comenzar a establecer algunos ángulos que son análogos para cada uno de los cuadrantes. ¿Sí? Aquí yo tengo pi cuarto, por ejemplo, ¿sí? que biseca al primer cuadrante, y lo que hago es bisecar al segundo cuadrante, y tengo aquí a 3 pi cuarto. ¿Por qué? Porque yo voy a ir de pi cuarto en pi cuarto. Entonces, aquí tengo 0 pi cuarto, es 0, porque 0 entre 4 es 0. Bien, aquí lo tengo. Después tengo un pi cuarto, imagínense que aquí hay un 1. 1 sobre 4, un pi cuarto. Después tengo aquí, en el de 90, 2 pi cuarto. Pero cuando yo simplifico 2 pi cuarto, ¿qué me queda? Me queda un medio. Porque es como que tengas un 2 en el numerador dividido entre 4. Cuando lo simplificas, te queda un medio. Entonces, por eso es que te queda pi medio. ¿Sí? Ven que también es parte de un divisor, del mismo divisor 4. Después aquí tienes un pi cuarto. Perdón, un pi cuarto, 2 pi cuarto. ¿Quién vendría aquí? 3 pi cuarto. Bien. Y aquí, ¿quién vendría? 4 pi cuarto. Y entonces el 4 del numerador lo cancelarías con el 4 del denominador. Eso se entiende, digo, porque estoy hablando en el aire y no sé si la idea quede clara. Aquí tengo un pi cuarto. Después 2 pi cuarto, lo simplificas y te queda un medio. Después 3 pi cuarto. Y después 4 pi cuarto. ¿Sí? Pero 4 pi cuarto, cancelas el 4 del numerador con el 4 del denominador y lo que te queda es pi. Después tienes 5 pi cuarto. Después aquí tienes 6 pi cuarto. Y cuando simplificas 6 pi cuarto, mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. Entonces te queda 3 pi medio. ¿Se entiende la idea? ¿Quién vendría aquí, por favor? A ver si me están siguiendo la idea. 7 pi cuarto. Bien, bravo. No te doy un caramelo porque la clase es virtual. Yo recuerdo un amigo que explicaba justamente trigonometría. Estudiamos juntos en la universidad y la gente no quería intervenir, todos callados en una clase X. Y entonces cuando nos tocó la próxima microclase se llevó un paquete de caramelos. Y todo aquel que intervenía le daba un caramelo, mira, no se callaba nadie después. O sea, de alguna manera los incentivó. Pues siempre digo después de eso, mira, te voy a dar un caramelo, ojalá que fuese presencial y verdad. Muy bien, 7 pi cuarto, excelente. Y después, bueno, ya está el ángulo 2pi o 0. ¿Se entiende hasta aquí entonces? ¿Ve? O por lo menos la chica que intervino sé que lo tiene claro. Si alguien tiene alguna duda, no dejen de preguntar, porque mira, esto es el nacimiento de la trigonometría. Desde aquí se van a desprender un montón de cosas que nos van a permitir comprender algunas otras que son las que le preguntan. Esto no se lo preguntan en un examen, pero es la base fundamental de dónde nacen las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora le doy play aquí para que salga el ángulo y ver si lo que dijo la chica era cierto. ¿Quién fue la que intervino? Yo, Pilar.
Pilar, si me dices yo quedo igualito. Muy bien, Pilar, excelente. 7 pi cuarto, ¿lo vemos? Entonces ya tenemos los ángulos notables que dependen del denominador 4. Pero yo ahora quiero pensar en que yo agarro y digo, bueno, vamos a hacer los que tengan denominador 6 ahora. ¿Por qué me interesan los que tengan denominador 6? Porque yo escucho siempre cuánto vale el seno de 30 grados o el coseno de 30 grados. Bien, el coseno de 60 son ángulos notables, muy marcados en toda la trigonometría. En muchos ejercicios, sobre todo de secundaria, se trabajan con ángulos notables. Entonces, yo quiero expresar en radianes esos ángulos notables para después estudiar cómo calcular esos ángulos. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuántos son 30 grados en radianes? Bueno, ¿cuánto vale un radián? ¿Cuánto vale pi? 180, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber cuánto es 30 grados, ¿qué hago yo? Bueno, 180, ¿entre cuánto lo tengo que dividir para que me dé 30? Entre 6, ¿cierto? Porque 6 por 3, 18, ¿sí? Lo divido entre 6. Entonces diría, bueno, ¿cuánto vale pi sexto? Me va a preguntar cuánto vale un pi sexto, 2 pi sextos, 3 pi sextos, y vamos a hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo con el denominador 4. Bien, entonces, un pi sexto son 30 grados, porque es como decir, imagínense, los radianes cada pi vale 180. Es como que yo dijera 180 entre 6 me da 30. Entonces aquí tengo el de 30, ¿sí? 2 pi sexto, ¿cuánto es? Bueno, yo agarro el 2 del numerador y lo divido entre 6, ¿sí? ¿Y qué me queda? Me queda un tercio cuando simplifico. Por eso aquí tengo pi tercio. Y ese ángulo no es más que si este es 30 y este es el doble, ¿cuánto sería este ángulo en sexagesimales? 60 grados. 60 grados, y esa es otra vocecita. ¿Quién me habló? Milagros. Milagros, muy bien, Milagros. 60 grados. Excelente. Atrévanse a intervenir y a equivocarse. Si se equivocan, mire, no pasa nada. Es más, tienen hasta la cámara apagada y si la tuvieran prendida no pasa nada. Es lo más normal del mundo. Aquí el que se la sabe toda no tiene necesidad de estar en la clase. Así que interrumpan, me intervengan, aclaren, no solo cuando yo les dé el espacio. Cuando quieran, abran el micrófono y pregúntenme lo que necesiten. Bien, entonces aquí tengo un pi sexto, 2 pi sextos que está simplificado, y sí, y entonces fíjense que el primer cuadrante quedó bisecado, olvídense de este que está aquí, en 3 partes iguales. Esta y esta parte, en 3 ángulos iguales. Entonces ahora vamos a buscar el angulito que va por aquí. ¿Qué número será? 120 grados. Claro, aquí son 30, 60, no, vendría 90, perdón. ¿Sí? Vendría 3 pi sextos, ¿sí? Y le sumo 30. Y después vendría el de 120 grados. Pero el de aquí no lo vamos a marcar porque aquí tenemos un pi sexto, 2 pi sextos. Después tendríamos 3 pi sextos. ¿Y cuánto es 3 pi sextos? 3 entre 6, ¿cuánto es? Un medio. Un medio. Y ese un medio está aquí, ¿ves? Pi medio. Ya está marcado, entonces no hace falta volverlo a marcar. Y después viene el que ustedes dicen de 120 grados que va por aquí. O sea, vamos a llegar hasta allí y después lo vamos a adelantar para asumir que sabemos todos estos ángulos. De dónde sale cada uno de estos ángulos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la primera. Perdón, Entonces, aquí lo que vamos... no entendí esa última parte. 3 pi sextos, un medio. Sí, se puede volver a repetir. Claro, ¿cómo no? Fíjate. Yo tengo un pi sexto, que es el primero que está aquí. ¿Bien? Después tengo 2 pi sextos y yo simplifico. 2 dividido 6 es 1 sobre 3. Y ahí lo tengo. ¿Bien? Ahora, ¿quién vendría? 3 pi sexto, porque estamos trabajando con el denominador 6. 3 dividido 6. Bueno, cuando yo simplifico 3 dividido 6, ¿cuánto me da? 3 entre 3 me da 1. Un pi. Y 6 entre 3 me da 2. Es decir, que me queda pi sobre 2. Aquí está, pi radianes sobre 2. Claro, Y ese es el ángulo de 90 grados. ¿Bien? Entonces, Sí. fíjense que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si tengo este ángulo, ya me apareció este otro así como tan de inmediato, si no me lo has explicado? Este video no me gusta, pudieran pensar. Porque ellos están trabajando aquí con alguna simetría, así como cuando trabajamos con el primera, que era pi cuarto, hicieron el simétrico para este cuadrante, que es 3 pi cuarto, el simétrico para abajo, ¿sí? Que es bisecar
segundo cuadrante, y el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, bueno, aquí están haciendo lo mismo con pi sexto, hacen el simétrico que es 5 pi sexto, ¿sí? Y el simétrico para este sería el que va aquí, y después van a bisecar el que va por aquí también, ¿sí? Y ahora con el de pi tercio, vamos a establecer el análogo que va por aquí con 3 pi cuarto, no, perdón, va a ir por aquí por este huequito, por aquí, va a ir por aquí por este huequito y va a ir por acá por este otro. Eso es lo que están haciendo, el simétrico con cada uno. ¿Por qué? Porque el comportamiento de todos los cuadrantes es exactamente el mismo, porque la circunferencia tiene como centro el centro de coordenadas cartesianas. Entonces lo que sucede en el primer cuadrante sucede en cada uno de los cuadrantes. Lo único que después al final vamos a tener una variación pequeña con los signos y ya vamos a explicar en qué consiste, que es muy sencillo. Bien. Entonces, allí tenemos que apareció el pi medio, seguramente es el que debe estar apareciendo ahorita, y no se nota porque pi medio ya lo teníamos desde antes. El pi tercio es el que teníamos y ahora viene el de 120 grados, que sería un pi sexto, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, ¿sí? Y 4 pi sextos sería mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Por eso aparece 2 tercios de pi, porque estamos simplificando 4 pi sextos. ¿Lo ven? Después 5 pi sextos es este, después 6 pi sextos es este, y ustedes dirán, 6 pi sextos es este. Pues sí, porque 6 entre 6 te da 1, y es un ¿qué? Un radián, un pi, perdón. Entonces aquí tenemos un pi radián. Después 7 pi sextos, después aquí va a aparecer 8 pi sextos, 9 pi sextos, y todos los van a ir haciendo con denominador 6, y las que sean posibles simplificar, lo van a ir simplificando. Y de esta manera vamos a ir completando todos nuestros ángulos notables en la circunferencia unitaria. ¿Sí? Ahora, todos los ángulos son prácticamente el mismo. ¿En qué cambiamos? En que, bueno, en que en el primer cuadrante, el signo de cada uno de estos ángulos va a ir cambiando la circunferencia unitaria en la medida que nos vamos moviendo de cuadrante. ¿Por qué va variando en la medida que nos vamos moviendo de cuadrante? Bueno, porque fíjense en esto, en la medida que nos vamos moviendo en el primer cuadrante, yo tengo el eje X y el eje Y. Desde el centro hacia la derecha, X es positivo o negativo. Repetimos la pregunta. Desde el centro de la circunferencia, ¿el eje X es positivo o negativo? Positivo. ¿Y el eje Y? También. También. Entonces yo cuando divido positivo entre positivo, todos los ángulos que voy a tener aquí son positivos. ¿Sí? Del eje Y hacia la izquierda tenemos los negativos de X, pero los positivos de Y. De hecho, fíjense que aquí tengo menos 1, que X es negativo y Y es 0. Y desde aquí hacia abajo, en este cuadrante, perdón, tengo que todo el mundo es negativo, tanto X como Y. Y en el cuarto cuadrante tengo que la Y es negativa y la X es positiva. Entonces eso me... En el cuarto cuadrante, si son negativos y negativos, cuando se multiplican, ¿no daría positivo? En el cuarto cuadrante Y es negativa y X es positiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque después vamos a asumir que el eje de las X lo vamos a asumir como el eje del coseno de un ángulo determinado, y el eje de las Y vamos a establecer una analogía como que es el eje del seno. Todo eso también tiene su fundamentación, que esa sí se las voy a ver porque es otro cuento bastante largo como este. Ahora bien, a cada uno de estos ángulos les voy a asignar un par ordenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ángulo, ¿sí? Con este ángulo yo puedo tener un punto y puedo generar un par ordenado. Todos estos pares ordenados los voy a hacer de una forma mnemotécnica como un par ordenado cuyo denominador es 2, tanto para la coordenada de X como para la coordenada de Y. Entonces, este rojito que está aquí corresponde a pi sexto, este otro corresponde a pi cuarto y este otro corresponde a pi tercio, con denominador 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, los numeradores, miren qué fácil es. Ponemos aquí el 1, aquí el 2 y aquí el 3. Y después lo ponemos al revés. 3, 2 y 1. Y después le metemos una raíz cuadrada a todos los numeradores. Y así vamos a calcular los ángulos notables de cada uno de muchas identidades
trigonométricas. Mire, ¿ves? Aquí apareció 1, 2 y 3, y después lo hacemos al revés, 3, 2 y 1. ¿Se entiende? Y luego lo que hacemos es meterle la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de 1 es 1 y no se pone. Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 1 que no se pone. ¿Sí? Fíjense que todos los pares ordenados aquí aparecen como positivos, ¿lo ven? Todos están positivos. ¿Ven que no hay ninguna coordenada que sea negativa? ¿Por qué? Porque estamos en el primer cuadrante y en el primer cuadrante toda esa gente es positiva. Entonces, la pregunta de la 1008, una pregunta muy normal en trigonometría. ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? Bueno, les cuento, esto es 30 grados, esto es 45 y esto es 60. Entonces, el seno de 45 grados, estableciendo la analogía que les dije en algún momento, yo lo tengo todo en Word para pasárselos después, el seno de 45 grados va a corresponder a la segunda coordenada. La primera es el coseno y la segunda es el seno. ¿Sí? Entonces, el seno de 45 grados es la segunda componente que está aquí. Es raíz cuadrada de 2 sobre 2. El coseno de 60 grados. Ah, bueno, yo me voy a 60 grados porque sé que aquí era 30. Recuerdan que lo explicamos. 30, 45 y 60. El coseno de 60 grados es un medio. ¿Se entiende cómo lo buscamos los ángulos notables? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es bastante información junta. Créanme que lo sé, que soy muy consciente. Bueno, entonces, ahora bien, tenemos esos ángulos notables que son los que nos interesan. Son los más, digamos. ¿Por qué? Porque aquí además tengo este otro par ordenado que sé que es el seno de 0, ¿cuánto será? A ver, si me siguen la idea. Aquí tenemos este par ordenado, ¿lo ven? Que fueron los primeros que pusimos. El seno de 0 es 0 y el coseno es 1. ¿Sí? Les hago una pregunta análoga. ¿El coseno de 90 cuánto será? 0. Excelente, es 0. Es la primera componente de este par ordenado. Muy bien. ¿Sí? Ahora, fíjense que, como les decía, todo en el primer cuadrante no hay nadie negativo. Ahora, en el segundo cuadrante, ¿sí? Vamos a tener todos estos mismos ángulos que tenemos aquí en rojo, igualitos. Los vamos a poner aquí, 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 perdón, aquí, aquí y aquí de manera análoga. Es decir, los que están aquí arriba van aquí en 2/3 de pi. Los que están en pi cuarto van en 3 pi cuarto y los que están en pi sexto van en 5 pi sexto. ¿Qué va a cambiar? Bueno, fíjense que el eje Y sigue estando por el lado de arriba, es decir, que todas las componentes de Y van a seguir siendo positivas. ¿Quiénes van a quedar negativas? Las componentes de X, porque en el eje X es que me estoy desplazando hacia la izquierda. Es decir, que el medio va a ser negativo, la raíz cuadrada de 2 va a ser negativa y la raíz cuadrada de 3 dividido 2 va a ser negativo. ¿Sí? Es decir, que lo que cambia es el signo de la función coseno. Todo lo del seno queda positivo. Veamos. Vamos a ver que esto corra un poquito y vamos a ver. Entonces, ahí lo que están estableciendo es una simetría de esos tres valores con los del lado izquierdo. Y después vamos a establecer una simetría de esos valores con los que están abajo. ¿Sí? Porque en el eje X seguimos trabajando con los negativos, pero ahora nos vamos a ir a los negativos de Y, con lo cual vamos a tener todos los elementos negativos, tanto los de seno como los de coseno. Profe, disculpe, se me confunde cuál es seno y cuál es coseno, tipo. El eje, bien, el eje seno lo asumimos como el eje de las ordenadas, el eje Y. Aquí si quieres ponle para tus notas internas seno de X. Es un abuso del lenguaje, pero para estudiar vale, digamos, seno de X. Y aquí en el eje Y, perdón, y aquí en el eje X le pones coseno de X. Bien. Entonces fíjense cómo aquí se está estableciendo una analogía entre pi sexto y 5 pi sexto, porque es su simétrico, ¿eh? Si yo agarro esta circunferencia en una hoja de papel y la doblo por el eje Y, se va a superponer este ángulo de pi sexto con el de 5 pi sexto. Entonces fíjense que es exactamente el mismo ángulo, ¿eh? Lo único que aquí está positivo y aquí está negativo. La coordenada de Y sigue siendo positiva igual porque sigo trabajando por encima del eje de las X. Bien, de manera similar, pues de la misma manera ocurre con el ángulo de 45 grados y con
con el ángulo de 60 grados. Entonces, de esa forma tengo mis tres ángulos notables. Y ahora, fíjense cómo me aparecen los ángulos que están en la parte inferior, que son los mismos que están arriba y los mismos que están a la derecha. Pero ¿qué pasa? Que aquí, en el tercer cuadrante, el eje X, que es coseno, es negativo, y el eje Y, que es el seno, también es negativo. Con lo cual, cada componente del par ordenado va a ser negativa. ¿Sí? Y aquí en el último cuadrante vamos a tener que va a ser negativa la componente de Y, ¿sí? Pero la de X no, porque ya vuelvo al lado positivo del eje de las X. Entonces, de esa manera, terminamos de completar nuestra circunferencia unitaria con cada uno de los valores que le corresponden. Entonces, algo que es importante para que consideren es que, bueno, sabiendo que la circunferencia unitaria se divide en 4 cuadrantes, pueden poner de manera resumida que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas van a ser positivas, todas, porque si el seno y el coseno son positivos, y de ahí sale todo, entonces todas van a ser positivas. Bien, en el segundo cuadrante, segundo comienza por la letra S, ¿sí? ¿Qué función trigonométrica comienza por la letra S? El seno. Ah, bueno, entonces el seno y su inversa, después vamos a hablar de las inversas, van a ser positivas. Y el resto van a ser negativas. En el tercero comienza por la letra T. ¿Qué función trigonométrica comienza con la letra T? La tangente. Entonces en el tercero, solamente la tangente y su inversa van a ser positivas. El resto van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, el coseno, en el cuarto cuadrante empieza por C, igual que el coseno. El coseno y su inversa son las funciones positivas. El resto van a ser negativas. Y esto es importante porque vamos a hacer ejercicios donde ustedes van a tener que recordar en qué cuadrante una función trigonométrica determinada es positiva. Por eso les estoy dando esta información. Preguntan mucho en las pruebas sobre esto. Determine el coseno de un ángulo determinado sabiendo que la función se encuentra en cuadrante determinado. Bien, entonces es importante que tengan presente estas cosas. Profe, Ajá, ¿escucho? ¿puede volver a repetir esa parte de los cuadrantes? Como Sí. para hablar? Vamos un poquito más lento. Acá. Tenemos 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante, todos son positivos. ¿Por qué? Porque tanto el seno como el coseno son positivos. Entonces, en resumen, todas las funciones trigonométricas, fíjense que todos los pares ordenados son positivos. En el primero. En el segundo, de una forma memotécnica para aprendérselo, yo lo puedo observar aquí. ¿Sí? La primera componente me representa el coseno y la segunda el seno. Entonces, ¿quién es positivo en el segundo? El seno. El seno y su inversa. ¿El por qué su inversa? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Porque cuando yo invierto un número, yo invierto numerador y denominador, pero no le estoy cambiando el signo porque eso sería el opuesto. Entonces yo sé que el seno y su inversa van a seguir siendo positivas. Todas las demás funciones trigonométricas son negativas. ¿Sí? En el tercero, yo digo que la tangente es positiva, pero caramba, ¿por qué la tangente? Bueno, aquí vamos a adelantarnos un poquito. La tangente la definimos como seno entre coseno de un mismo ángulo. Es decir, si yo tengo la tangente de alfa, eso lo defino como el seno de alfa entre el coseno de alfa. Entendiendo eso, bueno, si yo sé que el seno es negativo y el coseno es negativo, menos entre menos, ¿cuánto me da? Me da más. ¿Sí? Entonces yo sé que la tangente siempre me va a dar positiva en el tercer cuadrante porque siempre voy a tener que el seno va a ser negativo y el coseno también. Con lo cual voy a decir menos entre menos más. Entonces puedo decir en forma general que la tangente y su inversa en el tercer cuadrante es la única función positiva. Todas las demás van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, si observamos los pares ordenados, ¿sí? ¿Quién es positivo? ¿La primera o la segunda componente? Dice que la segunda siempre es negativa, la primera es la positiva. Entonces en el cuarto cuadrante, quien es positivo es el coseno. Y una forma de aprendérselo es que entender que el cuarto cuadrante empieza por la letra C y el coseno también empieza por la letra C. Entonces el coseno y su inversa son las positivas, el resto son negativas. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Perdón, positivo porque en el cuarto cuadrante, positivo porque... La primera componente, fíjate aquí, la primera componente corresponde al coseno y la segunda al seno. ¿Sí? Entonces, como la primera corresponde al coseno, fíjense que aquí en el cuarto cuadrante, veamos el eje de las X. ¿Sí?
El eje de las X, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Bien. Y el eje de las X lo asumimos como el eje coseno. Entonces el coseno, que son las X, son positivas. El resto de las funciones trigonométricas son negativas. ¿Vale? Sí. Bien. No es fácil digerir toda la información junta. Mira, yo estoy muy consciente de esto. Es mucha información que van a tener que repasar y después ver un video. Y esto es lo que quería decir el profesor. Y la cabeza le va a ir haciendo clic de a poco. Aprender trigonometría es un proceso grueso en matemáticas. ¿Sí? Solamente hace falta tener tiempo y voluntad. Si ustedes se van poniendo de a poco, les voy a dejar muchas inquietudes para que vayan pensando y vayan investigando después. Bien. Entonces yo voy a continuar avanzando, que ya aquí lo que quería está hecho, digamos, por parte de este video. Bien, quería resumir toda esta información. Toda esta información ya yo se las puse. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a ir nuevamente acá y vamos a compartirle ahora un documento porque les estaba preparando precisamente con esa información. Pero no quería presentarles el documento así ya lleno porque no iban a saber de dónde salió tanta información junta. Creo que era esta clase de trigonometría. Y bueno, aquí lo que hice básicamente fue copiarles la circunferencia unitaria para que la tengan ustedes para cualquier cosa que necesiten después. A ver. Aquí me apareció la... Bien. Aquí tenemos la misma circunferencia que es la que ya les puse. Se la copié y la pegué aquí para que la tengan ustedes para su consumo después. Y ahora, bueno, vamos a hacer algunos otros estudios que tienen que ver ya con las funciones trigonométricas en sí. Sabiendo calcular los ángulos, utilizar esta circunferencia unitaria, que es una tabla valiosísima. Péguenla en su carpeta que les va a hacer mucha falta, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo. Bueno, podemos graficar algunas funciones trigonométricas. Entonces, vamos a graficar a la función seno. Fíjense que nosotros aquí vamos a poner en el eje de las X, lo vamos a expresar en radianes como 2pi, ¿sí? Como 2pi, pi medio y 3pi medio. O sea, de pi medio en pi medio, 2pi medio, que es 1, que es un pi, 3pi medio y 4pi medio, que 4 dividido 2 me da 2pi. Entonces lo que vamos a ir es evaluando, consiguiendo los valores para la función seno. ¿Sí? Como decimos, aquí tenemos un valor X y aquí tenemos una función que me transforma ese valor. ¿Sí? Que metemos todos una maquinita y vemos que sale cuando yo le asigno ese valor X y vemos que el numerito me bota la maquinita. Entonces, yo quiero saber cuánto es el seno de pi medio. Entonces, como yo soy un novato que no me sé los valores de memoria, yo tengo que tener una tablita arribita que me diga cuánto es el seno de pi medio. Entonces yo me voy a mi tablita y busco cuánto es pi medio, el seno. Entonces aquí tengo pi medio y el seno, sé que es la segunda componente, ¿verdad? ¿Cuánto es el seno de pi medio? 1. Chicos, chicas, ¿queda alguien despierto por ahí? 1. 1. 1, muy bien. El seno de pi medio es 1. Entonces, ese valorcito me va a decir a mí, bueno, yo voy a poner aquí el número 1 y aquí el número menos 1. Y entonces sé que el seno de pi medio lo voy a colocar aquí en 1. Y coloco mi primer par ordenado en pi medio. ¿Sí? Después digo, ¿el seno de cuánto? Bueno, vamos a calcular el seno de pi. Y entonces me voy a mi circunferencia unitaria y busco cuánto es el seno en pi. Voy hasta pi y sé que el seno es la segunda componente y me da 0. Bien. ¿Entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí. Bien. El seno de Sí. pi me da 0. ¿Por qué lo busco en mi circunferencia unitaria? ¿Hay otra forma de calcular esto? Sí. Vamos a ver si me da tiempo de explicárselo con una regla memotécnica. Pero teniendo esta circunferencia, mira, tienen así un gran valor agregado. Entonces, el segundo punto sería aquí. ¿Qué es lo que vamos a... El segundo valor sería ese que está allí. El seno de 3 pi medio, no les voy a decir cuánto es, quiero que ustedes me digan solitos o solitas cuánto es el seno de 3 pi medio y después cuánto es el seno de 2 pi, viendo la circunferencia unitaria. El seno de 3 pi medios.
Sí, de 3 pi medio. O 3 Menos medios. uno. Menos 1. 3 pi medio dice que es menos 1. ¿Dónde está 3 pi medio? A ver. Abajo. Abajo. Ah, Abajo, ok. Aquí estoy abajo. Abajo hay 6 ángulos. Ah, aquí. Muy bien. ¿Y cuánto me dijeron que daba? Menos 1. Menos No. 1. Muy bien. Entonces ese valor iría como por aquí. Aquí arriba estaría 1 y aquí abajo menos 1. Entonces sería 3 pi medio va con menos 1. La imagen que tenemos es menos 1. ¿Y el de 2 pi cuánto sería? El seno. Dos pi. 0. 0. 0. ¿Segura? ¿No sería 2? Ah, 0. 0. Sí. No, 0 cero, segura. cero. Sí. Cuidado con lo que responde porque 0 pueden sacar. ¿Por qué 0? Porque está marcado ahí. Va muy bien. Quiero saber si realmente están comprendiendo lo que les estoy explicando. Sí, efectivamente 0, porque es la segunda componente aquí en el ángulo correspondiente a 2 pi. Tengan seguridad de las cosas que dicen, ¿sí? Eso es muy importante, no solo en matemática, en la vida. ¿Sí? Ahí lo dice, ahí es 0, es la segunda componente del par ordenado correspondiente al ángulo 2 pi. ¿Vale? Es 0. Entonces, ya entendiendo cómo utilizar esta tablita para evaluar las funciones trigonométricas, que esto ustedes pensarán que sirve para seno y coseno nada más, ¿verdad? Porque esta es la coseno y esta es la seno. No, me sirve para todas. Porque tangente después la vamos a definir como seno entre coseno. Y cotangente es al revés, coseno entre seno. Y secante la definimos como 1 sobre coseno. Y cosecante la definimos como 1 sobre seno. Ya les voy a explicar todo. Ahí ¿Cómo? preguntaron cómo saben cuál es el seno. Preguntaron cómo. Dice, ¿cómo sé el seno? ¿Cómo cede? No, No, ¿cómo ¿cómo se sé? sabe cuál es el eje y pregunta? ¿Cuál es? Claro. El seno siempre es la segunda componente del par ordenado, porque el seno lo estamos vinculando, ¿sí? Al eje de las y. Bien, entonces el eje seno es la segunda componente de cada par ordenado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el seno de 5 pi cuartos, ¿sí? Yo busco el ángulo 5 pi cuartos y busco la segunda componente que es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. El seno de 4 tercios de pi es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bien, y el coseno sería menos 1/2. Entonces el coseno es la X y el seno es la Y. Claro. Ajá, tal cual. Eso no se después, eso es como el número de documento para la trigonometría. Bien, ¿cómo nace? Ahora, en función de los valores que conseguimos, fíjense que tenemos aquí seno de 0 me da 0, seno de pi medio me da 1, seno de pi me da 0, seno de pi medio me da menos 1 y seno de 2 pi me da 2 pi. ¿Por qué lo hacemos hasta aquí? Porque las funciones trigonométricas tienen la característica de que son periódicas. ¿Qué significa que son periódicas? Que son cíclicas, que se repiten cada intervalo de tiempo, cada intervalo determinado. En el caso de la función seno y coseno se repiten cada 2 pi. O sea, cada 2 pi, que es el giro completo de la circunferencia, se comienza a repetir la función seno y coseno. Ustedes dirán, entonces todas las funciones trigonométricas se repiten igual cada 2 pi porque es el giro completo de la circunferencia, y la respuesta es no. La función tangente tiene un periodo diferente a la función seno y a la función coseno, y eso lo vamos a estar viendo en breve. ¿Sí? Entonces, aquí la función seno y coseno se repiten cada 2 pi. Si es seno de x, porque el periodo depende del coeficiente del ángulo. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Y fíjense que la función seno en la gráfica va desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué va desde menos 1 hasta 1? ¿Recuerdan que dijimos la importancia de la circunferencia unitaria? Si yo trazo aquí una circunferencia, ¿sí? Iría desde menos 1 hasta 1.
Y esa es la imagen que tiene la función seno y coseno. Si me dicen cuál es el dominio de la función seno de esa función, todos los reales, porque se sigue repitiendo cíclicamente y si lo hago hacia la izquierda, se hace la curva análoga como está esta. Pero la altura va a seguir siendo la misma. Es como que yo agarrara una circunferencia, ¿sí? Y la empujo hacia un lado. Bueno, va a ir rodando y rodando y me va a ir generando esta misma curva, ¿sí? De manera cíclica. Igualmente si la empujo hacia el otro lado. Entonces, bueno, esa es la gráfica de la función seno. ¿Cómo construyo la gráfica de función coseno? Se la dejo como tarea porque es igualita a como construimos esta. Le vamos a ir dando valores notables que son 0, pi medio, pi. Es más, ustedes pueden calcular aquí. Si desde aquí hasta aquí es pi. La mitad es pi medio. Aquí sería ¿cuánto? ¿Pi cuánto? Pi cuarto, ¿verdad? Porque hasta aquí sería pi. La mitad de pi es pi medio, la mitad de pi medio es pi cuarto. Si yo puedo buscar cuánto es el seno de pi cuarto, ¿sí? Entonces yo busco el seno de pi cuarto, que deben ser 45 grados, y aquí lo tengo, ¿eh? Pi cuarto, que es 45 grados, es la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y cuando ustedes hacen raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Les da un numerito que es menor que 1, que está por aquí, con toda seguridad. Un 0, algo. Y análogamente van a tener el otro ángulo, y pueden ir construyendo. Aquí pueden hacer pi octavo y van a ver que la imagen que les va a mandar es un numerito que es más pequeñito que el de pi cuarto. Y así sucesivamente le pueden asignar todos los puntos que ustedes quieran y construyen la función lo más cercana posible a la realidad. Si así lo quisiera. Esta es una pregunta de examen. Construye la gráfica de la función seno. ¿Sí? Yo les dejo como ejercicio que construyan ustedes la de la función coseno. En un ratico vamos a estar graficando con GeoGebra, pero quiero que hablemos sobre algunos elementos que son fundamentales en el estudio de cualquier función. En el caso particular de la trigonometría, tenemos que hablar para graficar en forma general una función trigonométrica, tenemos que saber lo que es el periodo y lo que es la amplitud, ¿sí? El periodo de cualquier función trigonométrica, ojo con esto que es muy importante, es 2pi dividido entre el coeficiente del ángulo. Caramba, ¿y cómo se come eso? Bueno, es 2pi entre el coeficiente. Aquí el ángulo, ¿quién es? Es 2x, ¿verdad? El coeficiente de ese 2x es 2. Entonces yo divido 2pi, siempre lo voy a dividir. 2pi entre 2, que es esto, que es b. Aquí uno escribe una función trigonométrica en forma general de esta forma. Vamos a escribirlo un segundito. Vamos a escribirla aquí, para que no esté tan lejos. Vamos a decir que y es igual a seno de bx más c. Así, sí, no, lo escribí mal, un segundito. Más c más d. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada una de estas cosas, vamos a ponerlo más grande, es fundamental para poder graficar todas las funciones trigonométricas. Ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque ustedes aquí tienen, en este caso, yo para calcular el periodo de una función trigonométrica siempre voy a dividir 2pi entre b en forma general. Entonces yo puedo decir que el periodo, a ver, se me fue mucho. El periodo que es p va a ser igual a 2pi, no puedo escribir pi aquí, lo voy a escribir así haciendo uso del lenguaje, dividido entre b. Así yo calculo el periodo de la circunferencia, es decir, con qué frecuencia se está repitiendo nuevamente cuál es el ciclo de mi circunferencia. Ahora, la gráfica que yo tenía hace poquito era la gráfica de la función seno, entonces yo para calcular su periodo decía, bueno, el periodo es 2pi entre, ¿quién es el coeficiente de la x ahí en la función seno de x? 1. Entonces era 2pi entre 1, con lo cual el periodo de esta función es 2pi, porque el coeficiente de la x era 1. Si el coeficiente de la x hubiese sido 2, ¿sí? Como aquí por ejemplo, entonces mi periodo va a ser pi. Es decir, que toda esta curva que se está generando hasta 2pi se generaría aquí en un solo pi.
Bien, es decir, esta curva se repetiría 2 veces aquí. En 3pi se repetiría 3 veces y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sé qué es B? ¿Cómo sabes que es B? Bueno, es el número que antecede a la variable que está en el ángulo. O sea, la estructura de una función trigonométrica es esta, ¿ves? Esta es la estructura general. Vamos a ponerlo en amarillo porque las cosas yo las pongo así como muy importantes. ¿Sí? Entonces, ¿quién es B? Es el coeficiente de la X. ¿Lo ves? Ah, que alguien la está sumando o restando, no me importa. Aquí, ¿quién es B? Por ejemplo, no hay nadie delante de la X. Entonces yo asumo que B El 1. es 1. Ah, ¿Sí? claro. Entonces es 2pi sobre B. ¿Se entiende la idea? Y lo otro que vamos a estar trabajando tiene que ver con la frecuencia. La frecuencia en muchos sitios se denota con la letra A. ¿Sí? ¿Por qué se denota la frecuencia con la letra A? Esto es una cosa loca, dirá. ¿Qué tiene que ver la frecuencia con A? Ah, bueno, porque la frecuencia en muchos lugares, yo particularmente no le llamo frecuencia, le llamo amplitud. Aquí en Argentina es que he visto varios textos que le llaman frecuencia y por eso intento adaptarme al lenguaje. Pero eso normalmente se le llama amplitud, que tiene que ver con la imagen de la función. Aquí ustedes ven la imagen de la función y va desde ¿dónde? Desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el coeficiente de la función seno, de la función completa. ¿Quién es el coeficiente? ¿Qué numerito antecede aquí al seno? No hay ningún número. Eso quiere decir que el número que lo antecede es 1. Entonces, la amplitud o frecuencia, le digo los dos nombres porque lo pueden conseguir de las dos maneras, va desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Ahora, en este otro ejemplo que les estoy proponiendo aquí, ¿quién antecede a la función seno? El 3. El 3. El 3. El 3, muy bien. Entonces eso quiere decir que la frecuencia o amplitud, por eso lo digo, A igual 3, va desde menos 3 hasta 3. Es decir, que si yo aquí tengo un número n, la imagen va desde dónde hasta dónde. Fíjense que aquí la imagen iría... De N hasta... Claro, pero siempre vamos desde lo negativo hasta lo positivo, ¿sí? De izquierda a derecha en el dominio y en la imagen desde abajo hacia arriba. Es decir, desde menos 3 hasta 3. Y si fuese n, iríamos desde menos n hasta n. Con yo solo ver el coeficiente de la función seno, yo puedo decir que la imagen va desde aquí hasta aquí, va desde menos 3 hasta 3. Ojo, puedo decir eso siempre y cuando la función no esté trasladada verticalmente. Porque ya yo sé cuál es la imagen, pero esa función yo puedo agarrar y trasladarla hacia arriba o hacia abajo, y la amplitud o frecuencia, la amplitud sigue siendo de 6, porque hay 3 hacia abajo y 3 hacia arriba. Sigue siendo 6. Eso no varía. 6 está fijo. Ahora yo puedo agarrar la curva y subirlo o bajarla, pero eso va a depender de otro valorcito, que es este valor que está aquí, D. Esta D me va a proporcionar a mí trasladar a mi función tal cual está ya graficada hacia arriba o hacia abajo tantas unidades como D me lo indique. Es decir, que si D vale 5, yo agarro mi función y la traslado 5 unidades hacia arriba o hacia abajo según el signo de la D. Y la C me va a proporcionar a mí una traslación horizontal. Entonces, bueno, ya vamos a hacer todo esto con el GeoGebra, pero quería que vieran la expresión general, que es la que me permite a mí saber cuál es la amplitud, que es muy importante, y también me permite a mí saber cómo calcular el periodo. O sea, si yo no sé quién es B, no puedo calcular el periodo de una función trigonométrica. Bueno, hasta aquí tenemos, chicos, 1 hora de clase, y ahora esta otra hora la vamos a dedicar a algunas gráficas y después vamos a terminar con algunas ecuaciones trigonométricas. Vamos a ver cuánto tiempo nos da, pero creo que vamos bien de tiempo dentro de todo. ¿Alguna pregunta antes de que me salga aquí, chicos? Sí, yo. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Ajá, te escucho. Ahí en igual a 3 seno 2 por x. Ahí no hay una C o una D. Muy interesante. Porque vamos a escribirlo. Gracias por tu estaba pregunta. allá. Muy buena tu pregunta. Pero vamos a intentar responderlas entre todos. ¿Sí? Vamos a construir esta clase. Vamos a ponerle aquí una letra más grande para que... Excelente. Entonces, esa función yo la voy a escribir como y igual a
3 seno, le ponemos aquí 2x, ya va, 2x, 2x. ¿Quién me puede decir cuánto vale A? A3. Perfecto, muy bien. Vamos a cortar. Vamos a pegarlo aquí para que podamos establecer la analogía más fácil. ¿Sí? ¿Cuánto vale B? 2. Dos preguntaditos, ¿no? 2, ¿sí? Es el coeficiente de la X, muy bien. ¿Cuánto vale C? ¿Aquí hay algún número que esté sumando dentro del ángulo? ¿Más alguien? No hay. No. Como No hay nada. yo asumo que es 0. Vale, 0. Porque no hay nadie. ¿Por qué? Porque el elemento neutro de la adición es 0. Con lo cual, intentando responder a la pregunta de la chica, yo puedo decir que C es igual a ¿cuánto? 0. A 0. 0. ¿Y hay alguien que esté sumando fuera del ángulo aquí? Tampoco. No. Con lo cual, ¿qué asumo entonces? Que D también es igual a ¿cuánto? A 0. 0. A 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Aclarada la pregunta, chica? Se fue, la que me preguntó se fue. Bien. No, acá estoy, sí se entiende. Ah, ok, muy bien. Te estoy bromeando. Oye, a ver si le ponemos un poquito de humor también a esto. Bien. Entonces tenemos ahí los valores de A, B, C y D. Eso es fundamental para que ustedes establezcan analogía. ¿Cuánto vale A? En este caso A vale 3, B vale 2, C vale 0 y D vale 0. Hay una regla mnemotécnica que es bien interesante. Vamos a intentar copiárselas aquí porque lo que pasa es que hay que hacerla con un editor de ecuaciones que puede ser un poquito engorroso, pero vamos a intentar hacérselas porque de verdad es muy útil. Vamos a hacérselas aquí. Vamos a insertar una ecuación y vamos a poner un radical. Y este radical debe contener una fracción. Creo que lo hice mal. Control Z. Aquí. El radical debe contener una fracción. Y debajo del radical, aquí vamos a poner los valores 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a poner los valores al revés. 4, 3, 2, 1 y 0. Y todo este radical debe estar dividido entre, vamos a, todo debe estar dividido, déjenme ver cómo lo escribo aquí, un segundito. Ahí, creo que con esto lo puedo hacer. Bien, y le pongo seno, y aquí de X. Aquí le voy a poner coseno de X. Bien, y todo este radical debe estar dividido entre 2, ¿sí? Todo este radical debe estar dividido entre 2. Vamos a ver si lo puedo. Bien, lo logré. Sobre 2. Y ahora lo último que me queda es ponerlo en grande para que ustedes puedan verlo de una manera mucho más fácil. Maravilloso está esto. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan toda esta circunferencia que les di? Todo esto. Bien, todo esto lo podemos resumir también en una regla mnemotécnica que es esta.
Fíjense en algo. Aquí lo único que me falta por ponerle es aquí unos grados que digan 0, 1, que creo que lo puedo hacer así. Aquí va 0 grados, 30, 60, no, 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Bien. Entonces vamos a escribir 90. Vamos a escribir así. 0, 30, 25, 60 y 90. Y aquí le vamos a poner el símbolo de grados, 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 grados y de grados. Bien. Disculpa que me tarde tanto con esto, pero es muy, muy importante. Esto va a ser muy útil para todos ustedes. Vamos a ponerlo más pequeño para que sea lo que queremos. Yo creo que ahí está bien. Perfecto. Fíjense. Entonces, ahí que tenemos. Vamos a darle uno aquí y creo que estamos bien. Bien, entonces, fíjense, aquí tenemos la función seno y la función coseno. O sea, aquí tengo los ángulos notables que corresponden al primer cuadrante, ¿sí? Solo el primer cuadrante. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el seno de 45 grados, ¿qué hago? Busco la función seno, que es esta, ¿sí? La función seno, que es esta que está aquí, en la primera línea, y digo, el seno de 45 grados sería 2, pero está dentro de una raíz. Entonces sería la raíz cuadrada de 2 dividida 2. ¿Sí? El coseno de 60 grados es ¿quién? Raíz cuadrada de 1, que es 1, sobre 2. Entonces el seno de 60 grados es raíz cuadrada de 1, que es 1, sobre 2, un medio. Y si yo lo busco aquí en la circunferencia unitaria, el coseno de 60 grados está aquí. El coseno es un medio. ¿Lo ven? Entonces yo con esta raíz puedo calcular el seno y coseno de cualquier ángulo notable. Y por supuesto la tangente, porque la tangente es seno entre coseno. Entonces yo ¿qué puedo hacer? Calculo el seno de un ángulo determinado, el coseno del mismo ángulo, y así puedo determinar la tangente de ese ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Y para los otros 3 cuadrantes, ¿cómo se hace? ¿Hay que cambiarle los ángulos? Claro, existe un tema dentro de la trigonometría que se llama reducción de ángulos al primer cuadrante, donde por medio de una fórmula que tú dices 180 menos pi o pi menos 180, son algunas fórmulas de reducción de ángulos al primer cuadrante, lo que se suele hacer es llevar el ángulo que tú tengas al primer cuadrante y después lo calculas con esta tablita. Es lo que se hace. Bien, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de reducción de ángulos. La verdad no lo creo, pero les voy a proporcionar un material donde está cómo se hace la reducción de ángulos al primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, y también otra cosa que hay que entender es cuál es el análogo. O sea, pi sexto es el simétrico de 5 pi sexto. Entonces tú sabes, cuando te piden 5 pi sexto, es el mismo pi sexto, pero tienes que saber a quién cambiarle tienes que saber si es positivo o negativo dependiendo del cuadrante donde esté ubicado. Lo que pasa es que es mucha información para el mismo día. Esto básicamente te sirve para el primer cuadrante y deberías saber después cómo llevar un ángulo de cualquier otro cuadrante del primero. Incluso si te dan un ángulo de 750, tú dices, bueno, si tengo 360 grados, ¿cómo hago? Bueno, allí hay que hacer una división, ¿sí? Y entonces evaluar el residuo, el cociente, y entonces ver cómo llevamos eso que gira más de 2 veces a la circunferencia a un mismo giro y llevarlo al primer cuadrante. Tiene sus técnicas. Cosa que tampoco vamos a abordar hoy porque es muy largo. Entonces, bien, vamos a ver un poquito de funciones ahora. Este documento lo voy a guardar tal y como está y se lo voy a compartir a Cande cuando termine la clase para que tengan la imagen de las cosas que hemos venido trabajando. Y si quieren, las pantallas que realicemos ahorita,
las vamos pegando en este mismo documento para que les quede todo completo. Yo de momento les voy a dejar de compartir para abrir una pestaña en el GeoGebra, ¿sí? Una vez que la pestaña del GeoGebra esté abierta, vamos a trabajar con las traslaciones horizontales y verticales y algo que tenga que ver con el periodo también y frecuencia de algunas funciones trigonométricas. Yo creo que ya abrió. Vamos a ver. Una ventana. GeoGebra. Ustedes allí que están viendo, no se ve la presentación de GeoGebra, ¿verdad? Yo no veo, Denme un profe. segundo. No, denme un segundo. Ah, ahí abrió, ahora sí abrió. Bien, ahora sí les va a aparecer cuando lo abra. Una ventana del GeoGebra. Ahí lo tenemos. Wow, ¿sabes? Vamos a ver si... No, no se ve. ¿No se ve que el GeoGebra? Ahora sí se ve. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. No me asusten, no me asusten. Vamos a ver si recuerdo cómo cambiar los ejes. Aquí yo para cambiar los ejes en el GeoGebra, bueno, esto es para los que quieran aprender a usar algo de GeoGebra. Le doy clic derecho sobre cualquier parte de la gráfica. ¿Ves? Lo que hice fue dar clic derecho y me aparece esa barra. Le doy vista gráfica, o no, aquí ejes. Vista gráfica, sí. Vista gráfica y me voy al eje X. Donde dice eje X, aquí eje X. Y aquí en eje X tengo que poner etiqueta. ¿Alguien ve el número pi? Yo no lo veo. No. Bueno, vamos a poner aquí en distancia. Aquí está, distancia pi medio. Y miren qué bonito queda, ¿ves? Y ahí lo tenemos. Entonces ya configuré mi eje X para que esté en radianes, ¿sí? Solo el eje X, que es el que me hace falta. Entonces, si yo quiero graficar a la función seno de X, ahí tengo la gráfica de la función que habíamos estado haciendo, ¿sí? Que tardamos 2 horas en explicar, bueno, con el GeoGebra se hace en 2 segundos. Ahí tenemos la gráfica y podemos observar que la imagen va desde -1 hasta 1 y vemos cómo es el comportamiento de la función. Entonces, no solo eso, yo quiero ir viendo qué pasa con el estudio de esta función cuando la voy comparando con ella misma y le voy haciendo cosas, ¿sí? Yo esta misma función, seno de X, le voy a sumar un 3. Ahí estaríamos sumando D. Claro, esa es una D porque está fuera del ángulo. Si yo la quiero dentro del ángulo, lo pongo dentro de paréntesis. ¿Ves? Entonces ve Claro. que es exactamente la misma función trigonométrica, idéntica, pero la subí 3 unidades. ¿Qué significa que la... Y si yo le pongo un menos, se iría para abajo. Claro. Mira, es más, vamos. Seno de X, espacio, pongo -3. Chao, ahí lo tienes. ¿Lo ves? Entonces, mira, ¿ves? Fíjate que aquí el -1 es el punto más bajito, ¿verdad? Yo subo 3 unidades. 1, 2 y 3. Y ahí me quedó mi punto bajito. Aquí el que está en 0, lo subo 3 unidades. 1, 2 y 3. Y ahí me quedó. O para abajo. 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Entonces, vemos que el efecto que causa D en mi gráfica es el de trasladar la función de manera vertical hacia arriba o hacia abajo según el signo que tenga. ¿Sí? ¿Y qué pasaría cuando cambias la C? O sea, ¿qué cambia? Claro, ahí vamos. Es una traslación horizontal que no es tan evidente. Aquí la traslación vertical es bastante evidente porque aquí, bueno,
Fíjense que el 3 lo pongo fuera del paréntesis y eso me proporciona la traslación vertical. Aparte acá está entre los infinitos. Sí. Entonces yo voy a quitar estas gráficas para no confundirlos con todas. Siempre voy a dejar es la gráfica elemental para no confundirlos con tantas gráficas de manera simultánea. Entonces vuelvo a escribir mi función base que es seno de x. Y quiero ver qué sucede con un... Vamos a ponerlo dentro del paréntesis para no generarle confusión a la máquina. Más 2. Pero en este caso, la traslación es horizontal 2 unidades, pero estoy mareando la computadora porque resulta que la traslación es horizontal y se la estoy dando en números naturales. Y aquí, en números enteros, perdón. Y aquí, el eje de las X está expresado en radianes. Con lo cual, yo debería escribir los números acá en radianes para que se pueda contemplar la traslación real. Entonces, aquí yo lo voy a trasladar pi medio. El problema está en que no puedo escribir. Vamos a ver. Vamos a ver cómo escribir. Si puedo escribirlo desde la computadora. Sí. Pi, fracción 2, pi medio. Entonces he trasladado mi función verde, pi medio unidades. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Cómo es eso que la trasladé hacia la izquierda? Bueno, porque uno agarra el ángulo completo, que es x más pi medio, y lo igualamos a 0. Y decimos, pi medio, x más pi medio igual a 0. Y lo despejamos. Así como cuando queríamos determinar las raíces de la función cuadrática. Igualito. Entonces sería x más pi medio igual a 0. Entonces x es igual a menos pi medio. Es decir, que corrí pi medio unidades hacia la izquierda. Si hubiese sido positivo, es hacia la derecha. En otras palabras, la corro con el signo opuesto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense, este punto que está aquí en pi medio, ahora está en 0. En 0 en el eje X, pi medio, y ahora está en 0, ¿lo ven? Es decir, que corrí mi función verde, pi medio unidades hacia la izquierda. Este punto que está aquí en 0, ¿sí? ¿Dónde está ahora? Aquí, vamos a marcarlo aquí para que lo puedan ver. Este punto que está aquí, ¿ahora dónde me aparece? Aquí. Menos pi medio. Menos pi medio. Está corrido pi medio unidades. El que está aquí, en pi medio, ahora está en 0. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y el D, que es lo más elemental, es la traslación vertical. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. ¿Estamos? Ahora, la misma función. Seno de X. Ya sabemos qué efecto le hace el sumarle un ángulo, ¿no? Una pregunta. Que sea Por fácil. ejemplo, lo que va desde A a D, que es la traslación, sería el 1 que está en la X que no se ve. Perdón, repíteme la pregunta, por favor. Porque, viste, entre A y D hay 1. Ese 1 sería el número que está antes de la X. Este 1 que está aquí. No, esto corresponde al eje Claro, Y. la traslación, viste que de A a D se movió 1 No. para arriba. No, la función no se está trasladando verticalmente. Se trasladó de C a D y de A a B, horizontalmente. Claro, Imagínate que son dos alambres, ¿sí? Por un segundo. Dos alambres exactamente que describen la misma curva. Y uno está más corrido en el otro, son dos, como una cerca entrecruzada. Y alguien te dice, mira, por favor, ponme un alambre sobre otro. Y entonces tú le dices, bueno, ¿y cuánto lo tengo que mover? Lo tienes que mover pi medio unidades hacia la izquierda. Tú lo que agarras es el alambre, el verde, y lo corres, o sea, hacia la izquierda. No tienes ni que subirlo, ni que bajarlo, ni que empujarlo, nada. Lo mueves hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Pi medio en este caso. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Gracias. A tu orden siempre. Entonces, bueno, tenemos eso por allí. Es que es tanta información. Vamos a ver. Pongamos esto, por ejemplo. Voy a borrar la función verde ahora. O no sé si quieren que les copie esta función y se la ponga allá en el Word. Si es posible. Sí, denme un segundito y yo se las voy poniendo con toda esta información, tal cual está así. Corto la pantalla y se las pongo en el documento Word para que ustedes... ¿sí? Y le pongo aquí funciones.
que iban a tener su laminita. Me voy nuevamente a donde. Ustedes siguen viendo el GeoGebra, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces yo les voy a eliminar las funciones que ya no me importan. Borrar. Y les borro estas funciones para no confundirlos con tantas cosas juntas. Borrar. Esto mismo que está sucediendo con la función seno sucede con todas las funciones trigonométricas, con todas. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el seno de 5x. ¿Sí? Wow, y miren todo lo que pasó. Lo voy a hacer con 2x porque para que puedan apreciar qué está sucediendo. Con 2x. Y vamos a observar el tramo, vamos a meterle un zoom a esto. Y vamos a observar el tramo. Tiene una frecuencia más chiquita. Claro, el tramo de 0 a 2pi. ¿Sí? Desde 0 hasta 2pi, veamos la función verde. ¿Sí? Veamos la función verde. ¿Qué pasa con la función verde? ¿Cuántas veces pasa por el 0 subiendo? Porque fíjense, aquí la función va subiendo. Pasa por el 0. ¿Sí? Corta la función al eje X. ¿Y cuándo comienza a subir? ¿Cuándo pasa por el 0 subiendo de nuevo? Por primera vez en 2pi. ¿Lo ven? Sí. La función verde. Mire, empieza aquí en 0 subiendo. Después va bajando. Ahí todavía no se ha repetido porque ahora va bajando. Yo quiero ver cuándo pasa por el 0 subiendo porque empieza a subir aquí en 0. Y quiero saber, ahí, cuando comience en 0 nuevamente, ¡pac! Es su periodicidad. 2pi. Claro, porque esta función verde, si la vemos aquí, el verde es seno de x. Su periodo es 2pi, porque el periodo, recuerda que lo calculamos haciendo 2pi entre b. Y b aquí vale 1. O sea que me da 2pi. Ahora, ¿cuál es el periodo de la función roja? O sea, hacemos 2pi entre ¿cuánto? 2pi entre 2, que es pi. Es decir, que el recorrido que hizo la función verde desde 0 hasta 2pi, la va a hacer la función roja desde 0 hasta pi. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces comenzamos aquí en la función roja, subiendo en 0. Bajamos, y cuando corta de nuevo al eje X, ¿en dónde? En pi. Quiere decir que ahí está su periodo tal como lo indicaba la fórmula. ¿Sí? Si yo a eso le meto, no sé, 4pi. Uy, ¿qué hice? Ya va. 4. Ahí está. Entonces, fíjense cuando comienza a hacerlo. Mira, empezamos en 0. Va bajando y comienza a subir entonces, ¿en dónde? En pi medio. En pi medio. Quiere decir que desde aquí hasta 2pi va a ser el recorrido 4 veces. Mira, aquí corta una vez. Luego en pi corta 2 veces. Luego en 3pi medio corta por tercera vez. Y luego en 2pi corta por cuarta vez. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Qué parámetro era este? 4. Seno de 4x. ¿Sí? Ah, ok. Seno de 4x. Entonces, ¿tú qué haces? 2pi lo divides entre 4. Te da un medio. Entonces, en un medio de pi, aquí está el periodo. Fíjate que efectivamente yo bajo y cuando corto de nuevo, ¿dónde estoy? En pi medio. Porque es 2pi dividido 4. Eso me da un medio de pi. Y aquí está. ¿Lo ven? Esto que está aquí, no sé cómo encerrarlo. O sea, con una circunferencia. No, si me pongo a inventar una cosa de esa, puedo dañar el dibujo ahí. El periodo aquí es 2pi. Y la amplitud no se ha movido. ¿Sí? Si querés hacer una circunferencia, tienes que primero poner el punto, y una vez que tenés el punto, poner la circunferencia con el punto en el centro. Sí, lo que pasa es que lo que no quiero es dañar el dibujo, que se me vayan a confundir con más cosas. Sí, dices tú. Digo para señalarme, pero lo que hago es tapar todo, algo que la mueva. Mira, entonces yo creo que lejos de ayudar, los puede confundir un poco. Bueno, entonces vamos a agarrar esta. Muchas gracias de todas maneras, muy amable ella. Vamos a agarrar esta misma función roja, ¿sí? Y vamos a cambiarle su amplitud.
Para cambiarle su amplitud, movemos aquí. Fíjense que va desde -1 hasta 1. Le vamos a poner 4. Y entonces ahí la imagen debería ser desde -4 hasta 4. ¿Sí? Se ve, ¿verdad? Fíjense que la imagen va desde -4 hasta 4. ¿Por qué? Porque el coeficiente es 4. Pero no es suficiente porque no siempre va a ser desde el numerito hasta el numerito dependiendo del coeficiente. Porque puede existir una traslación vertical. Entonces, si yo traslado eso verticalmente 5 unidades, entonces va a ir, vamos a ponerle más unidades. Vamos a ponerle aquí un número más pequeño porque si no, no me alcanza el espacio. Vamos a ponerle un 2. ¿Sí? Así que se vea más chiquita. Fíjense que aquí la amplitud va desde -2 hasta 2. Bien. Que no se confunda con el 2 de la amplitud. Y a esto le vamos a sumar ahora un 3. Sí. Y miren cómo traslado mi función 5 unidades hacia arriba. ¿Lo ven? Estaba desde -2, o sea que el punto más bajito era -2. Ahora el punto más bajito está ubicado aquí en 3 positivo. Bueno, desde -2, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 unidades. O si lo quieren ver más fácil, aquí estábamos en 0 y aquí vamos a marcar el punto, que siempre es más fácil. Aquí el punto de partida era 0, en altura hablando, y aquí la altura es 5, y lo pueden ver aquí. Entonces, el número que sumamos sería como el ordenado al origen. En este caso sí, está muy bien. En este caso es la ordenada al origen, pero si fuese la función coseno, por ejemplo, o si la función está trasladada, no necesariamente coincide con la ordenada al origen. ¿Sí? En este caso sí es la ordenada al origen. Aquí el máximo sería 7 y el mínimo sería 3. Esas cosas las preguntan. Aquí el máximo es 1 y el mínimo es -1. ¿Sí? Claro. Bien. Y este análisis es totalmente análogo a la función coseno. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, voy a copiar esta pantalla y se las voy a compartir también allá en el... segundito. En el documento Word, para que vayan teniendo eso allí también. Y vamos a pasar a ver algo de función control B. Que no sé si deba realmente ponerme a explicarle algo de la función tangente ahorita mismo. Yo creo que les complicaría un poco más la vida. Solamente les voy a mostrar la función para que vean así. Ahí está, pero se cumple todo lo que les estoy diciendo de las relaciones horizontales, verticales, periodicidad, todo se cumple. Ojo, la amplitud no se estudia en la función tangente normalmente porque las funciones tangentes son asintóticas verticales. Es decir, que la imagen siempre es todos los reales. Va desde menos infinito hasta infinito. Bien. Entonces, yo voy a borrar todo esto. Una clase que tiene muchas cosas, muchos juguetes, digamos. Y vamos a escribir la función tangente. Vamos a escribir f de x y vamos a escribir la función tangente de x. Y ahí tenemos la función que les estoy diciendo que es asintótica. Y aquí podemos evidenciar fácilmente que el periodo no es exactamente el mismo. Aquí estamos en 0 y se comienza a repetir de nuevo. ¿En dónde? En pi. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Arriba se conecta eso? ¿O abajo? No. Son asíntotas. ¿Qué quiere decir que sean asíntotas? Que se acercan tanto un número como quiere, pero jamás lo toca. Es decir, por ejemplo, esta primera. Tomemos esta. Aquí se acerca tanto como quiere a pi medio, pero jamás lo toca. Y por la izquierda se acerca tanto a pi medio como quiere, pero a menos pi medio, pero jamás lo toca. Claro, pero yo me refiero al hecho de que arriba de todo es una constante o son todas líneas separadas. No, son todas líneas separadas, ¿ves? Porque se van aproximando a cada pi medio, pero jamás llegan a pasar eso. Es como que aquí, vamos a ponerlo así, ¿ves? En estos términos. Voy a graficar otra cosa. X igual a
Un segundito. Ahora no consigo el valor de pi. A ver. Y esta función, fíjate, vamos a meterle un zoom. Se va aproximando a esta línea que acabo de graficar a pi medio, ¿ves? Y en cada una puedo hacer una asíntota vertical. Entonces se va aproximando tanto a esa recta vertical como quiere, pero si le metemos zoom, mira como no la toca, ¿ves? Y la voy acercando, acercando y jamás la va a tocar, jamás. Aquí podemos pasar hasta mañana yo dándole el mouse y jamás la va a tocar. Bien, mira cómo se va aproximando, pero jamás la toca. Eso significa que, muy informalmente, que es una asíntota, que me aproximo tanto como quiero. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, entonces esas líneas jamás se tocan. Bien, en la función tangente. Y bueno, podemos calcular el periodo, podemos calcular, en este caso las funciones son crecientes siempre, en el caso de la función tangente, a diferencia de la función seno y coseno, que de intervalos se va poniendo creciente o decreciente según la onda que vaya teniendo. Y, ¿saben qué no les hice con la función seno? Cuando yo le pongo un menos que anteceda a la función seno, lo que hago es voltear la función seno, ¿sí? Simplemente hacer una reflexión respecto al eje X. Eso me faltó. Y bueno, en el caso de la función tangente, la función siempre es creciente, salvo que le ponga un menos hacia adelante. ¿Y la función de coseno es igual a la de seno? Sí, está trasladada. Mire, ¿ves? Cuando le meto un menos a función tangente antes, lo que hago es invertirla, ¿ves? Entonces, bueno, yo los invito básicamente para que ahorren mucho trabajo, porque hay muchas formas de aprender esto, ¿no? Pero para que ahorren trabajo, a que descarguen el GeoGebra y se pongan a jugar comparando las funciones. ¿Qué pasa cuando hago esto? ¿Qué pasa cuando le hago esto? Entonces eso les va a llevar a tener conjeturas bastante fuertes sobre cómo es el comportamiento de cada función. En este caso trigonométrica. Eso pasa para cualquier función. Y después pueden ver videos o pueden estudiar con algún libro de texto, pero teniendo una noción geométrica de qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Ahora, les voy a dejar de compartir esta pantalla para meterme nuevamente, para meterme ahora en otro documento, un PDF que tengo para ustedes que también les voy a compartir. Y en este PDF, bueno, ahí es un capítulo completo dedicado a como 200 páginas a pura trigonometría, con lo cual, del cual vamos a trabajar algunas páginas puntuales por motivos de tiempo. ¿Sí? Presentar, vamos a presentarle el documento PDF. ¿Cuánta información han tenido hoy, no? Es mucha. Bueno, aquí el documento creo que ya lo tenía predeterminado en la página que quería trabajar con ustedes, que es la relación fundamental de la trigonometría. Esto comienza, bueno, fíjense que estoy tomando desde la página 3, es un capítulo dedicado a pura trigonometría. Y bueno, entonces la relación fundamental de la trigonometría se dice que es el coseno de alfa. Alfa es un ángulo cualquiera, lo que uno llama coseno de X, exactamente lo mismo. Coseno de alfa más seno de alfa es igual a 1. Bien, esa es la relación fundamental de la trigonometría que deben conocer. A partir de allí, yo puedo despejar al coseno cuadrado de alfa o al seno cuadrado y obtengo las dos siguientes identidades trigonométricas que se desprenden. Coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado y seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno cuadrado. Por favor, tomen nota de la identidad fundamental y de estas dos que les acabo de decir, porque la vamos a estar utilizando para algunos ejercicios ahorita mismo. ¿Sí? Quiero tomarle nota donde dice 1, la que dice 2 y la que dice 3. Aquí estoy omitiendo mucha información que está detrás de esto, pero no les puedo explicar el porqué, de dónde sale todo, porque no nos alcanzaría el tiempo para todo lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Ya copiaron, chicos? Me falta una. Bien.
¿Listo? Sí, sí. Bien. Fíjense que aquí también le reiteran que la imagen del seno de alfa va desde menos 1 hasta 1 y la de coseno va desde menos 1 hasta 1. ¿Lo ven? Desde un punto de vista más algebraico que geométrico en esta oportunidad. ¿Recuerdan que le dije que iban a necesitar la información de los signos en los cuadrantes? ¿Qué función es positiva y qué función es negativa? Bueno, este es el momento. Vamos aquí a hacer vamos a calcular aquí algunas identidades, si se quiere, ¿no? Dice calcular el coseno de alfa, sabiendo que el seno de alfa es igual a 1/2. Y alfa es el ángulo, está en el segundo cuadrante. Se me están diciendo en qué cuadrante me debo ubicar. ¿Sí? ¿Quieren que le dé más zoom a esto? A ver, así. Si está muy chiquito me dicen y lo pongo que se vea más. Bien. Entonces, bueno, vamos a calcular el seno de alfa. Sabiendo que alfa está en el segundo cuadrante. Y lo que me están dando es esto, coseno de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿Qué hago? Yo sé que aquí me están diciendo que el seno de alfa vale 1/2. Entonces lo que hago es sustituir, ¿sí?, en el seno cuadrado de alfa por 1/2. El seno de alfa me están diciendo que es 1/2, pero como el seno está elevado al cuadrado, me queda 1/2 elevado al cuadrado. Entonces digo que el coseno de alfa es igual a 1 menos 1 al cuadrado me da 1 y 2 elevado al cuadrado me da 4. Después resuelvo esta suma algebraica que es 4 por 1, 4 menos 1, 3 sobre 4, dividido 4. Se me queda que el coseno cuadrado de alfa es 3/4. Bien, y la raíz y el cuadrado pasa como más o menos la raíz de. Entonces me queda más o menos la raíz cuadrada de 3/4. La raíz cuadrada de 3 no la puedo calcular, no sé cuánto es. Me da un número irracional. Pero la raíz cuadrada de 4 me da 2. Entonces yo digo que el coseno cuadrado de alfa es más o menos la raíz cuadrada de 3/2. Caramba, tengo más o menos. ¿Y ahora cómo sé si agarro el positivo o agarro el negativo? Ahí está el asunto de los cuadrantes. Tengo más o menos la raíz cuadrada de 3/2. Pero aquí cuando me dan el problema, me dicen que alfa está en qué cuadrante. En el segundo cuadrante. En el segundo. Y en el segundo, ¿qué función trigonométrica es positiva? El seno. Solo el seno y su inversa, ¿verdad? ¿Y esta función qué es la función seno? No. Es la Coseno. coseno. Por lo tanto, si no es ni el seno ni su inversa y estamos en el segundo cuadrante, es negativo. ¿Lo ven? Sí, se entendió. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos en el segundo cuadrante. Entonces, eso me lleva a mí a decir, bueno, en el segundo cuadrante es solamente el seno. ¿Cuál de las dos me quedo? Con la negativa. ¿Ven por qué es importante saber lo de los signos? Hay muchos problemas vinculados a eso. Bueno, análogamente, hay algo como esto. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Y dice calcular el seno de alfa, sabiendo que el coseno de alfa es menos 4/5, que estamos ubicados en el tercer cuadrante. Entonces me dicen, bueno, seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué hago? Yo sustituyo el menos 4/5 en el coseno de alfa. Y lo dejo elevado al cuadrado porque el coseno está elevado al cuadrado. Y hago mis cuentas. 4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25. Y eso me queda positivo porque todo número, independientemente de que la base sea positiva o negativa, esté elevado a un exponente par, me resulta positivo. Este menos responde al menos que está aquí afuera. ¿Sí? Y entonces hago mi suma algebraica. 25 por 1, 25. Menos 16 me da 9. Y el denominador es 25. O ustedes la hacen de la forma que se sientan más cómodos. Hay muchas formas. Por amplificación de fracciones, por mínimo con un múltiplo, cruzado, qué sé yo. Hay tantas formas de sumar fracciones. Y bueno, entonces este cuadrado lo escribimos como más o menos la raíz cuadrada de 9 sobre 25. Con lo cual me queda que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y sigo con que es más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé por qué signo definirme? Bueno, viendo en qué cuadrante estoy ubicado. Estoy ubicado en el tercer cuadrante. En el tercero. Y como el tercero es tangente, va a ser negativo. Solo, no tangente, solo la tangente, ¿verdad? Y su inversa. Muy bien. Es negativo. Entonces sería negativo. Muy bien. Ya vi que alguien le agarró por ahí, como dicen ustedes, la mano, ¿no? A la idea de los signos. ¿Se entendió, chicos y chicas? Sí. Bien, me alegra mucho.
Sí, profe. ¿Qué más Sí, tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Bueno, estos son un conjunto de ejercicios. Yo le voy a pasar toda esta guía completa. Que tienen después, bueno, no sé. Bueno, como es la última clase, si quieren les paso mi mail y cualquier cosa me dicen y les mando algunas informaciones, como por ejemplo, tengo un capítulo dedicado a las respuestas del libro. Entonces, ahí pueden buscar todas las respuestas para que verifiquen si es positivo, si es negativo, o la respuesta de lo que estén ejercitando. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son ejercicios que para ustedes de cómo continuar haciendo eso. Y bueno, aquí hay algunas demostraciones que considero que son muy importantes que las hagan porque también les solicitan, dependiendo de las carreras, algunas demostraciones trigonométricas. ¿Sí? Les piden demostrar una identidad. ¿Qué significa demostrar una identidad? Significa que ustedes tienen que probar que esta igualdad es cierta. ¿Sí? Tienen que probar que se está cumpliendo, o sea, que lo que está en el miembro izquierdo es lo mismo que está en el miembro derecho. Entonces, para eso lo pueden hacer de tres posibles maneras. Arrancan desde el miembro izquierdo de la igualdad o desde el primer miembro, porque también le llaman primer miembro y segundo miembro, o miembro izquierdo y derecho, como quieran. Arrancan desde un miembro de la igualdad y tienen que llegar a conseguir lo que está en el otro lado de la igualdad. También pueden partir de lo que está del lado derecho para llegar a lo que está en el lado izquierdo. Y por último, pueden desarrollar ambos miembros de la igualdad y llegar a algo común. Imagínense que ustedes desarrollan lo que está en el lado izquierdo y llegan a que eso es tangente, por decirles algo. Entonces desarrollan este otro lado de la igualdad y también llegan a que eso es tangente. Entonces concluyen como el coseno de alfa menos dividido entre 1 menos seno es igual a tangente y esto también es igual a tangente. Entonces podemos concluir que esta igualdad es cierta. Bien, entonces, bueno, vamos a demostrar en este caso partiendo de lo que está del lado izquierdo de la igualdad para llegar al lado derecho. Cuando yo hago una demostración partiendo de un lado de la igualdad para llegar al otro, tengo que estar mirando siempre mi objetivo, a qué quiero llegar, a qué quiero que se parezca esta cosa. Esta expresión yo quiero que se parezca a esta. Entonces, para empezar, yo sé... Gracias. Para empezar, yo sé que tengo, vamos a quitarle un poquito de zoom para que se pueda ver a lo que quiero llegar, porque es lo que les digo. Es indispensable no perder de vista a qué queremos llegar. Yo sé que quiero llegar a una expresión que contenga a 1 más el seno de alfa. Y aquí no tengo 1 más seno de alfa, pero por ningún lado pareciera que es imposible. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como pareciera que es imposible, yo voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 1 más el seno de alfa, para que me aparezca, y ya lo tengo en el numerador. Entonces multipliqué numerador y denominador por 1 más el seno de alfa. ¿Lo ven? Ahí me apareció. Entonces ya se parece un poquito esta expresión en el numerador a esta. Claro, me está sobrando el coseno, ¿no? Que no lo podemos borrar de un plumazo, pero ya se parece. Entonces, veamos con detenimiento el denominador. Es más, aquí no les digo, aquí les pregunto. Esta expresión factorizada se les hace conocida. ¿La han visto algo como esto antes, en alguna de las clases anteriores? Me es parecido cuando poníamos 1 menos x y 1 más x, ¿puede ser? Claro. Suma por su diferencia, diferencia del cuadrado. A más b por a menos b. ¿Sí? Es igual a cuadrada menos b cuadrado. Mira, esto es a, esto sería b, a menos b por a más b. Ya la expresión está factorizada. Entonces lo que voy a desarrollar es el producto notable. Eso es a cuadrado menos b cuadrado. Entendiendo que a es 1 y b es el seno. Entonces sería 1 al cuadrado 1 y el seno al cuadrado es seno cuadrado. Entonces esta expresión factorizada la expresé como un producto notable. Suma por su diferencia. Y la parte del numerador la dejé exactamente igual. Bien. Ahora, 1 menos seno cuadrado es igual a ¿quién? 1 menos el seno cuadrado es igual al coseno al cuadrado. ¿De dónde saqué eso? Recuerda que le dije que tomaran nota de las tres primeras identidades trigonométricas.
Y ya casi la hora. Sí. Recuerden que les pedí que tomaran nota de las 3 primeras identidades trigonométricas. Busquen Sí. a t es igual 1 menos seno cuadrado, por favor. Coseno al cuadrado. Coseno cuadrado. Entonces vamos a sustituir esa identidad aquí, en lugar de 1 menos seno cuadrado, la vamos a sustituir por coseno cuadrado. Aquí está, coseno cuadrado. Vamos a tener coseno de alfa, todo el numerador igualito, sobre coseno cuadrado. O sea, aquí el coseno está elevado a la 1 en el numerador y a la 2 en el denominador. Cancelo un coseno con un coseno y en el numerador me queda 1 más seno de alfa y en el denominador me queda coseno de alfa. Y si se fijan, eso es lo que me pedían demostrar. He partido desde el lado izquierdo de la igualdad y he llegado a lo que está en el lado derecho. ¿Lo ven? Fíjense, ¿ven? Esta expresión que está aquí es exactamente esta que está aquí. Bien. ¿Se entendió en qué consiste la idea de la demostración, chicos? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Un poco. Es un poco complejo, tiene sus cosas. Demostrar no es fácil. ¿Sí? Requiere de bastante entrenamiento, pero aquí en este libro que les voy a compartir hay muchas cosas ya hechas. ¿Sí? La primera demostración no es correcta, ¿sabe? La que hacen aquí en el texto, esta. Creo que era esta, no recuerdo. No, esta no. Sí, creo que es esta la primera. Creo que no lo hacen correctamente. Creo que dicen que tangente es coseno entre seno. Hay un error como ese. Y bueno, aquí hay algunas otras demostraciones que van por esa misma línea, ¿ves? En este caso, hacen la demostración como les dije, partiendo, van a desarrollar ambos miembros de la igualdad y van a llegar a un elemento común. O sea, fíjense que aquí parten del lado izquierdo de la igualdad y llegan a seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Y después desarrollan el lado derecho de la igualdad y también llegan a seno cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Y entonces dicen que siendo iguales, siendo ambas iguales a una tercera expresión, entonces ambos miembros de la igualdad son iguales, con lo cual queda demostrada la identidad. Entonces les voy a mostrar es cómo llegan ellos a esta igualdad común. Eso es lo que les voy a mostrar básicamente aquí. Fíjense, aquí tienen seno al cubo por coseno de alfa más seno de alfa por coseno cubo de alfa elevado al cuadrado. Eso es lo que tienen. Digo para que vayan aprendiendo a entender este texto, porque se los voy a compartir. Aquí en el lado izquierdo siempre le van escribiendo qué es lo que se va haciendo. Le van explicando qué es lo que se va haciendo. Entonces dice, tomamos el primer miembro y sacamos factor común dentro del paréntesis. Entonces, bueno, vemos el primer miembro de la igualdad, ¿sí? Y vemos quiénes se repiten. Se repite tanto la función seno como la coseno. La expresión seno como coseno. Entonces, el seno, cada uno lo sacamos con su menor exponente. Eso lo aprendimos cuando estábamos factorizando. El seno con menor exponente es seno a la 1. Y el coseno con menor exponente es coseno a la 1. Bien. Entonces tendríamos seno a la 1. ¿Cuánto me falta para llegar al seno a la 3? Me falta seno a la 2. Me faltan 2, ¿ves? Ahora, coseno a la 1. ¿Cuánto me falta para llegar al mismo coseno a la 1? Nada. Porque saqué coseno a la 1 y para llegar a él mismo no me falta nada. Por eso aquí en el primer término no pongo nada de coseno. Vamos ahora con el segundo término. Seno a la 1. ¿Cuánto me falta para llegar al seno a la 1? Nada. Por eso no lo coloco. Y coseno a la 1. ¿Cuánto me falta para llegar al coseno a la 3? Me falta coseno a la 2. ¿Bien? Con lo cual queda factorizada esta expresión que está dentro del paréntesis. Saqué factor común, seno por coseno, y me quedo dentro del paréntesis seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Esto es muy valioso tenerlo en cuenta, que siempre hay que buscar, siempre que se pueda, en estas demostraciones, de obtener eso, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. ¿Por qué es importante conseguir esa expresión? Porque esa es la identidad fundamental de la trigonometría, que me dice que la suma de esos dos cuadrados es igual a 1. Eso me va a permitir simplificar muchas cosas.
De hecho, si ustedes buscan allí en la carpeta donde están anotando la primera identidad trigonométrica, dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿cierto? Entonces, eso lo van a sustituir, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, lo sustituimos por 1. Y aquí lo que me quedó fue seno de alfa por coseno de alfa, por 1 que después no se pone. Entonces tengo seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa, perdón, seno de alfa por coseno de alfa, que es esto que está aquí, elevado al cuadrado. Y eso tiene que ver con propiedades de la potenciación que también la estudiamos en la clase pasada, que decía a por b elevado a la n es a la n por b a la n. En este caso sería seno al cuadrado por coseno al cuadrado, porque ambos están elevados al cuadrado. Entonces, esta primera igualdad la he desarrollado, ¿sí? Y he llegado a seno cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Entonces, no he llegado al otro lado de la igualdad, llegué a una expresión simplificada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la otra expresión y voy a hacer un trabajo análogo. La voy a factorizar y voy a ver si puedo llegar a esta misma expresión. Si llego a esta misma expresión, seno cuadrado por coseno cuadrado, puedo concluir que esta igualdad es verdadera. Veamos aquí. Partimos de seno cuadrado por coseno cuadrado, seno a la 4 por coseno cuadrado y seno al cuadrado por coseno a la 4. Entonces veo cuáles son los menores exponentes en cada caso. En el caso del seno, el menor exponente es 2, que está en el segundo término. En el caso del coseno, el menor exponente es 2, que está en el primer término. Lo saco como factor común y me pregunto lo mismo. Del seno a la 2, ¿cuánto me falta para llegar al seno a la 4? Me faltan 2, por eso pongo seno a la 2. Del coseno a la 2, ¿cuánto me falta para llegar al seno a la 2? Nada, por eso no pongo más nada en el primer término. En el segundo término hago lo mismo. Del seno a la 2 para el seno a la 2, no me falta nada, no pongo ningún seno. Y del coseno a la 2 para llegar al coseno a la 4, me faltan 2. Por eso coloco coseno a la 2. Y ya tengo factorizada mi expresión. Si se fijan, dentro del paréntesis me quedó nuevamente seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que es igual a 1 por la identidad fundamental de la trigonometría. Que ya no lo voy a poner porque se sobreentiende que es 1. ¿Y qué me queda? Seno cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Entonces aquí les leo. Siendo iguales a una tercera expresión, ¿quiénes? Este rectangulito y este rectangulito. Siendo iguales a una tercera expresión, ambos miembros deben ser iguales entre sí, con lo que queda demostrada la identidad. Entonces, he concluido la demostración porque he llegado a que ambos miembros de la igualdad son iguales a un tercer elemento de manera común. Bien. ¿Preguntas? ¿Se fueron? Aquí en la página 20. Uy, un segundito, me salí de aquí. Ya. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ya va, que dejé de compartirle sin querer, chicos. Veamos, en la página 20. Ahí están viendo el libro. No. No, yo todavía No, no. profe. Todavía. Ahí se está empezando a compartir. Si es que el internet está muy lento hoy, no entiendo. Ayer yo había estado fatal. Bien, Ahí está. excelente. Muchas gracias. Bueno, esto también tiene una demostración tal como les hice lo del círculo trigonométrico, pero también es tan largo como eso. Entonces, yo aquí lo que les voy a decir es que el seno de alfa y el coseno de alfa lo definimos en un triángulo rectángulo como el coseno como cateto adyacente entre la hipotenusa y el seno lo definimos como cateto opuesto entre la hipotenusa. En un triángulo rectángulo como este que tiene que ver con el círculo trigonométrico, ¿sí? Es decir, el coseno es el cateto adyacente, entendiendo que alfa está aquí ubicado y el adyacente es
este que está aquí, entre la hipotenusa de un eventual triángulo, entendiendo que, bueno, aquí está el triángulo dibujado completo, ¿sí? Cateto adyacente entre hipotenusa. Y el seno es cateto opuesto, que es este B, entre la hipotenusa. Y fíjense que B es una línea paralela al eje de las Y. ¿Recuerda que dijimos vamos a convenir que el eje Y es el eje seno y el eje X es el eje coseno? Pero tiene también que ver con estas cosas, pero lleva su tiempo. Entonces vamos a convenir eso, que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente, aun cuando no lo estamos utilizando aquí, es cateto opuesto entre cateto adyacente, porque la tangente, como ya les he dicho en la clase de hoy, es seno entre coseno. Entonces yo divido seno entre coseno, es decir, todo lo que está aquí, cateto opuesto entre hipotenusa y después entre el coseno que es cateto adyacente entre hipotenusa, cancelo las hipotenusas y me queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces tangente yo la puedo definir como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces fíjense, aquí yo tengo un triángulo rectángulo y tengo las longitudes de cada uno de sus catetos y de la hipotenusa. Entonces hacemos el ejercicio de sustituir. Bueno, ¿quién es el cateto adyacente? Aquí a alfa. ¿Qué significa adyacente? Significa al lado de. Y opuesto significa al frente de. Y la hipotenusa, muchos dicen es el lado más largo. Y muchas veces es evidente cuál es el lado más largo, ¿sí? Pero cuando el ángulo alfa se va haciendo tan chiquito que tiende a cero, no distinguimos un cateto de la hipotenusa ante los humanos. Entonces, lo mejor es pensar que la hipotenusa es el ángulo que no intersecta, que no toca el ángulo recto en ninguna forma. Los catetos siempre la tocan de alguna manera al ángulo recto. Este rectangulito significa que el ángulo mide 90 grados. Bien. Entonces, aquí tenemos el cateto opuesto a alfa, pero este 3 es el cateto opuesto a alfa, este es el cateto adyacente a alfa y esta es la hipotenusa. Entonces, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, que sería 4, que es el adyacente entre la hipotenusa, que es 5. Y el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que es 3 dividido 5. Bien, vamos a buscar un ejercicio que tenga que ver con cálculo de áreas y perímetros. A ver si nos da tiempo de concluir la clase con eso y no llegué todavía a las funciones tangentes. Pero es que es muchísimo, chicos. Página 24 tengo aquí. Así que hasta marqué las páginas para avanzar lo más rápido posible aquí. Calcular el perímetro de un triángulo, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de calcular el perímetro de este triángulo, ¿bien? Entonces, fíjense, aquí estamos en presencia de un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde me están dando uno de sus ángulos agudos, que es 30 grados. El ángulo recto está aquí marcado con el cuadrito, ¿bien? Y tenemos aquí que el valor del cateto opuesto a 30 grados es 28. Yo quiero determinar cuánto vale Y y cuánto vale X para poder saber cuál es el perímetro. Entonces, con el seno de 30, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, de acuerdo a lo que dijimos. De manera que el seno de 30 es 28 dividido entre X, que es la hipotenusa. Y lo que hago es despejar a X. X pasa aquí a multiplicar y el seno de 30 pasa aquí a dividir. Entonces tengo 28 dividido entre el seno de 30. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Bueno, ustedes se van a su circunferencia trigonométrica o a la raíz cuadrada que les hice, de manera para que la tengan de manera memotécnica, y pueden observar que el seno de 30 es un medio. Entonces ustedes dicen, bueno, 28 dividido un medio me da 56. Es como que el 28 tuviera un denominador 1 y aplican doble C. 2 por 28, 56. Y 1 por 1 me da 1 en el denominador. Entonces X vale 1. ¿Sí? Y ahora, para calcular a Y, la calculo normalmente con el coseno, porque este es un cateto adyacente. Y ya tengo el valor de la hipotenusa, que es 56. Digo cateto adyacente entre hipotenusa y sustituyo los valores. El coseno de 30 va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, y ya yo sé que la hipotenusa vale 56. Y el coseno de 30 grados lo buscan en su circunferencia trigonométrica y me da raíz cuadrada de 3 sobre 2. Cuando hago las cuentas me da, simplifico el 56 con la raíz cuadrada de 2 y me da 28 raíz cuadrada de 3. Y lo que me están pidiendo a mí determinar es el perímetro del triángulo. ¿Qué es el perímetro de una figura geométrica? Es la suma de las longitudes de todos sus lados. Entonces sería 28 más 56 más la raíz cuadrada, más 28 raíz cuadrada de 3.
yo puedo sumar estos dos primeros, pero 28 raíz cuadrada de 3 no lo puedo sumar, por lo menos a mano. Entonces, si es con calculadora, ya eso es otra cosa. Ahí lo tienen. Sería 84 más 28 raíz cuadrada de 3. O lo suman con calculadora y eso les da un irracional. Bien. Y el área, que no me la están pidiendo calcular, es base por altura entre 2. Es decir, el valor de 28 por el valor de y dividido 2. Y así calcularían el área de esta figura geométrica. Y bueno, hasta aquí, muchachos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y me queda un minuto para despedirme de ustedes. Y por darles las gracias por estar aquí durante las 4 clases hasta el último minuto. El cursillo estaba pensado en 4 clases de 2 horas, es decir, 8 horas de clase en las cuales vimos 7 casos de factorización, vimos potenciación, propiedades de radicación, propiedades logarítmicas, funciones lineales, cuadráticas, sistema de ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones mixtas, funciones logarítmicas, algo de las exponenciales, vimos demostraciones, vimos ecuaciones logarítmicas y exponenciales, ecuaciones trigonométricas, funciones trigonométricas, criterios de graficación de las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, cuadráticas y lineales. Cálculo de áreas y perímetros de triángulos rectángulos y demostraciones trigonométricas. Un montón de contenidos en 8 horas. ¿Sí? No tengo mucho más que decirle, ahí les puedo anotar en el chat mi correo por si tienen alguna inquietud y quieren preguntarme. Gregorio.Hernández@unc.edu.ar. Te agradecemos muchísimo, profe, por tu tiempo también, el tiempo para explicar, tu vida para responder. Y bueno, también agradecerte brindar el correo para que los chicos también tengan ese canal de consulta. Sí. Si quieres, después se los compartes al grupo, Candes. Sí. Perfecto. Pero no hay problema. Pregunten cosas y no es que le voy a responder en tiempo real, pero cuando pueda, bueno, compartir un material no cuesta nada. ¿Sí? La idea es que puedan acceder a la universidad y ojalá logren lo que se están proponiendo, que luchen hasta el final, no se rindan. Y si no es este año, por cualquier motivo, será el otro, pero no desistan de sus ideas. ¿Sí? Bueno, Candes, no les quito más tiempo, te comparto a ti el documento luego para que por favor se lo compartas a los chicos. Perfecto, sí. Muchísimas gracias a todos por participar. Por todo. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, Chaito, que estén muy bien. Un abrazo. Igualmente. Igualmente. Nos vemos. Igualmente.